Se trata sobre el papel de la tecnología en la transformación de la medicina, el camino hacia una medicina personalizada. Conmigo están Antonio Güell Sabate, aquí a mi derecha, exdirector de Innovación y Transferencia de Tecnología en el Centro Nacional de Estudios Espaciales en Francia, actualmente consultor en eSalud para MEDES, filial del Centro Nacional de Estudios Espaciales y experto para la Comisión Europea. Antonio es doctorado en Medicina y en Biología Humana de la Universidad de Toulouse, especializado en Neurología, Medicina Aeroespacial y Medicina Tropical. Tras haber sido jefe del Servicio de Exploración de la Circulación Cerebral en el Hospital de Toulouse, ingresó en el Centro Nacional de Estudios Espaciales en París para crear una filial, MEDES, encargado de la selección, entrenamiento, monitorización y rehabilitación de los astronautas europeos entre el 86 y el 92. A partir del 93 hasta el 2003 fue encargado a nivel nacional de la política de ciencias de la vida en microgravedad con la responsabilidad de 87 laboratorios de biología y biología humana. A partir del 2003 dirigió el Servicio de Innovación y del Centro Nacional de Estudios Espaciales. Este servicio era responsable de la política de transferencia de tecnología al sector espacial, satélites de telecomunicaciones, de observación de la Tierra y de localización hacia el sector societal en los 5 campos siguientes: en la gestión de los riesgos naturales e industriales, transportes, educación y formación, recursos naturales y salud. Además, estuvo a cargo de la política de patentes del Centro Nacional de Estudios Espaciales, así como de la entidad responsable de la creación de startups. Es autor de más de 280 publicaciones y varios libros y titular de la Legión de Honor de la Orden Nacional del Mérito. Bienvenido, Antonio. Doña María Gálvez Sierra, directora general de la Federación de Enfermos de Parkinson. Licenciada en Sociología con un máster de Gestión de Entidades sin ánimo de lucro, lleva trabajando en la Federación desde hace más de 7 años. Durante estos años ha dirigido y desarrollado multitud de proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de afectados por esta patología y sus familiares. También ha representado a la Federación en diferentes foros nacionales e internacionales, donde ha podido compartir experiencias y trasladar las inquietudes de los afectados españoles. Ha defendido los derechos de toda la comunidad de Parkinson, familiares, afectados y profesionales especializados ante administraciones públicas. Últimamente ha participado en el desarrollo de proyectos que pretenden acercar la tecnología a las personas, mejorando y facilitando su día a día. Y por último, don Joaquín Grunin, director de sistemas del Grupo Hospiten, ingeniero superior en informática por la Universidad Bonn de Alemania. En los años 90 adquirió amplia experiencia en proyectos pioneros de intercambio de datos como consultor de la empresa Schenker, líder en el sector transportista, construyendo una red de datos entre las filiales a nivel mundial, integrando su flujo de datos en los procesos logísticos de sus clientes más importantes. En su cargo actual como director de sistemas del Grupo Hospiten, lidera un departamento que da servicio a 16 centros médicos hospitalarios en España, República Dominicana, México y Jamaica, en un entorno estrictamente centralizado. Desde el año 99 ha dado apoyo al proceso de conversión de empresa local en grupo multinacional. Como retos importantes se ha enfrentado a la integración de todos los procesos financieros, administrativos y sanitarios del grupo en una única plataforma y a la implantación de la historia clínica digitalizada. Bienvenidos todos. Gracias. Buenas tardes. Y bueno, comenzamos la mesa con una serie de puntos, teniendo en cuenta que el punto central es el papel de la tecnología en la transformación de la medicina y de la sanidad. Pues bueno, yo quería preguntaros primero por la situación actual, avances logrados en el uso de esta tecnología por parte de los diferentes actores del sector sanitario, como son los profesionales médicos, los gestores y los pacientes. Entonces, ¿vuestra opinión al respecto? La primera cosa que quería decir es que mi castellano es un poco heroico, porque hace muchos años que no hablé castellano. Entonces, para mí hay una cosa que es muy evidente, y supongo que para todos vosotros es lo mismo,
es que el mundo está cambiando y va a seguir a cambiar, y muy deprisa, muy deprisa, muy aprisa. El mundo medical está invadido hoy por el numérico, por la economía numérica, por las tecnologías de la información y de la comunicación. Esto es un hecho, y en muchos países hay telemedicina, teleconsulta, lo que queréis, pero el denominador común es el hecho de usar las tecnologías de la información y de la comunicación. Es decir, coger datos sobre personas que están enfermas o no, y estos datos están transmitidos por redes terrestres o satelitales hacia gente que está lejos y que va a interpretar estos datos para hacer prevención, para hacer diagnóstico o para dictar un tratamiento medical o cirúrgico. Esto es una cosa que va a una velocidad, como decimos en Francia, como un TGV, un tren a grande vitesse. Hoy la medicina es una medicina en el hospital. Mañana esta medicina será al domicilio del paciente. En Europa, en todos los países europeos, muchos proyectos pilotos han sido desarrollados por todos los países europeos, por todas las universidades de medicina, por todas las regiones, etcétera, etcétera. Pero fuerza es de constatar que estos proyectos, en la mayoría de los casos, en 98% de los casos, pues están en el quinto sótano y duermen. Y estos proyectos se han quedado pilotos. Y hay un problema de fondo que es la sostenibilidad. Bueno, la sostenibilidad de estos proyectos. Eso es el fallo que encuentro yo hoy, que encontramos en Francia, que me parece, encontráis menos en España, porque España, si lo comparamos con Francia, todo el poder medical en España está en cada región. Cada región, lo que hemos entendido en Francia, española, tiene una autonomía en términos de medicina. En Francia no, hay que pasar por el poder central, y lo que decide el poder central, pues todo el mundo lo va a hacer, hasta si Bretaña no tiene nada que ver con Languedoc-Roussillon o con Alsacia, etcétera, etcétera. O sea, es por eso que en Francia es una hermana de galos, del punto de vista medical, que aquí no tenéis, me parece, es lo que... Sí. No, en Cataluña no, menos que en Francia, entonces. Ya hablaremos luego de eso. Sí. María, ¿tu opinión? ¿En qué situación estamos actualmente? Yo tengo la sensación de que la tecnología va muy por delante de las personas y de lo que necesitamos las personas. Yo creo que muchas veces el fallo ha sido que hemos realizado, proyectos, hemos puesto en marcha tecnología sin contar muchas veces con el usuario, en nuestro caso como los pacientes, ¿no? Y yo creo que aparte por la sostenibilidad, muchas veces por eso hay proyectos que se quedan en el quinto sótano como ha dicho Antonio. O sea, no solo por la falta de financiación, sino porque también no se ha evaluado esa usabilidad. En nuestro caso, además, tenemos un colectivo que está separado, no solo es gente que tiene más de 65 años, aunque sí es el porcentaje mayor, también tenemos gente joven y se nota muchísimo también esa diferencia de edad. Entonces, cuando desarrollamos un proyecto para un colectivo de este tipo, sí que tenemos que tener muy en cuenta si al final ellos están cómodos usando ese proyecto, ¿no? Si realmente les va a facilitar la vida o si les estás complicando mucho más y al final, por muchos datos que te pueda proporcionar o muy buena idea que pueda ser, todavía no estamos preparados para empezar a hacerlo. Entonces, esa es un poco mi sensación. Joaquín. Bueno, yo quiero lanzar un mensaje más positivo y más optimista. Yo creo que en los últimos años sí hemos hecho un gran trabajo aquí, sobre todo en el desarrollo de los sistemas de información en España. O sea, yo cuando llegué a esta tierra y al área de salud, nos encontramos con una plataforma muy básica,
los usuarios eran los administrativos, teníamos muy pocos datos, a lo mejor admisión de pacientes, en nuestro caso de sanidad privada, facturación, pero poco más. No teníamos información, todo era papel, no lo olvidemos. Ahora, en 10 o 15 años, la situación ha cambiado, es una revolución. Es decir, ahora tenemos historia clínica digitalizada, por lo menos en nuestro caso, y me consta muchos más casos, no tenemos papel en los hospitales, ni uno, no se mueve ni un papel, ni en la historia clínica, ni en todos los procesos que estamos moviendo, ¿no? Creo que hemos conseguido mucho. Y yo creo que también el sistema de salud español, muy criticado porque está fragmentado, en ese caso ha ayudado, porque cada uno ha implantado lo que necesitaba. Y entonces yo creo que sí estamos en un punto bastante avanzado y estamos sentando bases, ¿no? A lo mejor al paciente no hemos llegado, pero creo que estamos ya cada vez más consolidando los sistemas para dar un servicio al paciente. No estamos en condiciones todavía a lo mejor, pero nos falta ya muy poco. Entonces yo estoy mucho más optimista y más, creo que mi actitud es más positiva que... Sí, yo tengo que apoyar. No quiero decir que no sea positiva, sino que sí que me da esa sensación de que vamos muy deprisa y que todavía, o sea, que hay demasiadas cosas, no demasiadas, pero sí muchas cosas que todavía no estamos sacando todo el partido que podemos sacarle, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, también o no nos hemos parado a pensar, o sea, a analizar o a ver cómo podemos utilizarlo, pero mi visión obviamente sí que es positiva, no quería dar esa sensación. Vale, desde mi punto de vista, bueno, yo comparto con Joaquín, creo que en los últimos 25 años en España el sector ha cambiado mucho tecnológicamente hablando. Yo participé en el primer proyecto que se hizo en España de informática sanitaria, que fue el proyecto DIAS impulsado por el INSALUD, y en aquel momento no había nada, todo era papel en todos los hospitales, y hoy casi se puede decir, y se puede ver que está implantada toda la historia clínica en casi todas las comunidades autónomas. ¿Vale? Con lo cual yo sí que creo que ha avanzado, pero creo que a nivel de pacientes pues todavía no hemos llegado a conseguir que el paciente sea un actor más dentro del sistema. El sistema ahora mismo participan los gestores de los hospitales, participan los profesionales, tanto médicos como sanitarios, pero sí que desde mi punto de vista faltaría la participación del paciente, que es lo que tiene que venir. La siguiente. También creo que no se considera inversión, sino no se considera gasto, que es el siguiente punto que tengo aquí en el orden, es si sabemos cuánto se gasta en tecnología en el sector sanitario, porque muchas veces no se sabe cuánto se está gastando. Yo he traído y os he hecho llegar un informe, el último informe sobre el gasto TIC en la sanidad. Es verdad que está referenciado a sanidad pública, no tanto sanidad privada. Pero bueno, básicamente por haceros y por dar datos y que hablemos un poco sobre el tema del gasto, que es en cuánto se gasta la sanidad en tecnología de la información, y teniendo en cuenta una población de referencia de 45 millones y medio de habitantes en España, el presupuesto de gasto global sanitario de toda lo que es el presupuesto global de sanidad son 56.000 millones de euros, es el gasto en sanidad, y de esos 56.000 millones de euros el gasto en TIC, y luego explicamos cómo es TIC, esto está sacado de un estudio que se ha publicado el año pasado. El gasto en TIC son 700 millones, es decir, de 56.000, 700 millones es el gasto en TIC. Eso es un 1,21%, más o menos ese es el porcentaje, 1,25%. No es un porcentaje muy alto comparándolo con otros sectores, porque en otros sectores como el financiero o el asegurador está en torno a un 5 o un 6% de presupuesto, y en sanidad está muy por debajo. Entonces no sé qué opinión teníais al respecto de el dinero que se dedica en la sanidad a la tecnología de la información. ¿Considera un gasto y no una inversión? ¿Debería ser una inversión por lo que aporta y por el retorno que después existe? Antonio, ¿tu experiencia en Francia? En Francia el gobierno francés acaba de dar un green light, como se dice,
green light, acaba de dar Un informe, los datos. la benedicción Sí. para en 5 años intentar dar más de, me parece son 6.000 millones de euros dedicados a la informática medical, a la e-salud. ¿De acuerdo? Esto va a empezar a partir de finales de 2014, pero yo tengo algunos ejemplos muy regionales de experimentos pilotos que han acabado por ser hechos de una manera en rutina hoy. Por ejemplo, si cojo un ejemplo que se desarrolló en Midi-Pyrénées, en Languedoc-Roussillon y en PACA, Marseille, Nice, etcétera, etcétera, que es la prevención, que es el diagnóstico de las complicaciones, no del diabetes, de las complicaciones del diabetes. El diabetes es una enfermedad en Francia cuyo gasto es 17 millards de euros. 1.700 millones de euros únicamente una enfermedad, lo que es terrible, es 8% de la población francesa. Cuando vamos a las islas como Guadalupe, La Reunión, etcétera, etcétera, es 25% de la población, es algo tremendo. Y entonces el problema que hay es que en las complicaciones de esa enfermedad, que aparecen en realidad cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad, es que la gente se vuelve ciega, es que la gente hace accidentes vasculares al corazón o al cerebro, es que la gente tiene una insuficiencia renal con diálisis y es que la gente tiene una neuropatía periférica. Entonces lo que hemos decidido con un grupo primeramente una asociación de pacientes, no con los médicos, con una asociación de pacientes. Luego sostenidos por una asociación de enfermeras. Luego vinieron los médicos y al cabo de 2 o 3 años vinieron los políticos porque eso atraía votos. Entonces hemos hecho un camión con 4 ruedas y en ese camión conducido por una enfermera, esta enfermera hacía dentro de ese camión, en todas las zonas rurales de esas regiones francesas, hacía exámenes de retinografía, de insuficiencia renal, de Doppler, etcétera, etcétera. Y es increíble, hay una cohorta ahora de más de 5.000 pacientes, con 20.000 exámenes, pues 25% de esos pacientes tuvieron que ser hospitalizados en emergencia. Ese camión al cabo de 2 o 3 años de existencia, pues ahora no son los médicos que lo piden, no son las enfermeras, son los pacientes. Los pacientes quieren que este camión vaya en los pueblos, vaya en las zonas aisladas, etcétera, etcétera. Porque no sé cómo es en Barcelona o en Madrid o aquí en Tenerife, cómo es para un examen de oftalmología. En Francia se necesita entre 6 y 8 meses de espera. Un diabético no lo puede hacer. En Francia tenemos un problema que va a facilitar la emergencia de la e-salud, que es la falta de médicos. Hoy no hay médicos en Francia. Todos los médicos franceses vienen de otros países y no únicamente de los países de Schengen. Hay médicos que necesitamos intérpretes. Los pacientes necesitan intérpretes porque vienen de países muy lejos. Eso es una realidad. Eso me parece que va a ayudar la emergencia de la e-salud. Ese proyecto que se llama DIABSAT, podéis ir en Google y ver DIABSAT. Diab es D-I-A-B de diabetes y SAT de satélite. Y hay 3 o 4 páginas de datos sobre esa cosa. Otro ejemplo que hemos desarrollado en las zonas muy aisladas de Francia y de los departamentos ultramarinos es la teleconsulta hecha por enfermeros o por gente habilitados por el Ministerio de Salud a hacer tal o tal tipo de examen.
Pues si cogemos la Guyana y la Martinica, pues cada hospital de Guyana hace una economía de entre 400 euros y 1 millón de euros por año, gracias al hecho que han evitado evacuaciones sanitarias por avión o por helicóptero. Era la única cosa que se podía hacer, que se puede hacer en estas regiones. Cuando estáis en Guyana Francesa, por ejemplo, el hospital central está en la capital Cayenne y hay 75.000 pacientes o 75.000 habitantes que viven a 2 horas de helicóptero de Cayenne, o 10 días de piroga, o 3 semanas a pie. O sea, cada vez que había un problema medical, antes de que existiera estas aproximaciones de e-salud, pues iba el helicóptero o iba el pequeño avión para ver con un médico, etcétera, etcétera. Y en 25 a 30% de los casos no valía la pena de enviar un helicóptero. Y con la e-salud, con la colecta de datos y la transmisión de datos al hospital, pues eso permite de hacer economías, y la Seguridad Social francesa y las mutuas aceptan ahora ese tipo de aproximación. Muy bien. Pero son casos muy poquitos, no hay muchos. Como comentabas, yo creo que todavía no se ve ese gasto como una inversión, sino que todavía se contabiliza como gasto, y por eso es complicado que entiendan que deben invertir más, ¿no? Todavía no se entiende que invertir en nuevas tecnologías es invertir en mayor seguridad, en mayor eficiencia, sobre todo, que se pueden destinar esos recursos, ya no solo recursos económicos, sino también recursos de tiempo, ¿no? En recursos humanos. Nosotros también tenemos algún proyecto de teleasistencia. Sobre todo nuestros pacientes lo utilizan a nivel de atención psicológica y de enfermería. Y tenemos muchos pacientes, sobre todo de zonas rurales o de gente de Iberoamérica, que tampoco tiene acceso a esos recursos. Nosotros damos este servicio de forma gratuita desde la Federación, y sí que funciona, sobre todo con ese porcentaje de gente joven que tiene Parkinson, menores de 50 años. Para nosotros, obviamente, es algo que venimos apostando desde hace tiempo, también porque sabemos que tenemos pacientes y que es un colectivo con muchos problemas de movilidad y que nos permite, pues, llegar a mayor número de personas, ¿no? Joaquín, bueno, tu punto de vista del gasto TIC. Sí, pues yo ¿Es la verdad escaso, que es suficiente? me pareció interesante el informe y me parece asombroso el debate que generó, ¿no? Porque todo estaba, porque yo lo leí, eso era al final del año pasado, ¿no? Y me acuerdo de ese debate, ¿no? Y se centró mucho en ese ratio de gasto TIC con el gasto global, ¿no? Y que era 1,25%, ¿no? Y se dijo, los mejores prácticas nos dicen que debe ser un 3% a lo mejor, ¿no? Y en otros países son un 3%. Y en eso se centró el debate, ¿no? Y dice que estamos gastando o invirtiendo poco, ¿no? Me parece un argumento bastante pobre, ¿no? Dice que solo basándonos en un ratio, ¿no? Yo hago un presupuesto que yo lo tengo que presentar, obviamente, todos los años, y vengo con este tipo de argumentos y mi consejero delegado no me lo va a aceptar, ¿no? Pues yo he hecho el ejercicio y he sacado también ese ratio para nuestra empresa, ¿no? Y nosotros, el ratio es 1,5%. Y yo estoy muy cómodo con el presupuesto que he presentado, ¿no? Entonces yo digo, argumentar solo con una cifra, un ratio tan básico, no me parece suficiente, ¿no? Y aquí falta algo, creo. Buscando proyectos, diciendo, me falta dinero, pero para este proyecto que tiene este retorno, ¿no? Esa argumentación no la vi, por lo menos en ese debate, ¿no? No existe. De hecho, además, la mayor parte del gasto o del dinero prácticamente un tercio en la parte de lo que pone plataforma tecnológica y sistemas de información se va en plataforma tecnológica, que todavía también yo creo que es un tema que es un poco sorprendente. Bueno, ahí también saqué comparativo y tengo que decirte que también nosotros tenemos un 40% en plataforma tecnológica, que me parece demasiado,
¿ok? Pero en software nosotros tenemos otro 40%. Y en el estudio se ve que el software es el 18%. El software realmente es lo que nos da funcionalidad, Sí, lo que que nos da preguntáis, sí. servicio. Entonces teníamos eso, un alto porcentaje se gasta en plataforma tecnológica, muy poco, Con me el parece, en software. En total era un 53% justificado y que era un 47% que no vi la categoría donde se había metido, ¿no? Entonces digo, ¿sabemos dónde estamos gastando el dinero en TIC, ¿no? De esos presupuestos? O sea, en ese estudio no se veía, ¿no? Bueno, también es verdad que es el primer estudio que se hace, porque es uno de los problemas que hay ahora mismo, que no hay estudios sobre cuánto se gasta en TIC y en qué se gasta. Entonces, bueno, este es el primero, este año saldrá el segundo y creo que es algo que iremos mejorando y que también las empresas del sector TIC lo necesitamos, porque de alguna forma necesitamos saber en qué se está gastando Correcto. el dinero para focalizarnos mejor en un lado o en otro. Yo comparto contigo que el peso de los sistemas de información o del software frente al hardware pues tiene que tener más peso todavía el que Sin tiene. duda. De hecho, al revés, cuando he comentado que en el plan Díaz, en el proyecto que lanzó el InSalud, el software se regaló. El hardware era el 100% del presupuesto y el software era un regalo, porque no se le daba ningún valor. Ok. Ahora es al revés, yo creo que cada vez el software debe tener más valor y el hardware, pues bueno, es necesario, evidentemente, pero todavía se gasta mucho en hardware. Muy bien. Continuamos. Sabéis que los tres grandes proyectos, bueno, no sé si lo sabéis o no, pero los tres grandes proyectos tecnológicos impulsados por el Ministerio de Sanidad en España son la historia clínica electrónica, la receta electrónica y la tarjeta sanitaria única. Esos son los tres grandes proyectos. La historia clínica electrónica yo creo que está bastante avanzada. Sí es verdad que ahora hay que buscar la interoperabilidad, o sea, todo lo que se habla de que cada comunidad autónoma tiene su... Creo que aquí hay dos temas importantes, la interoperabilidad de las historias clínicas por comunidades autónomas, que también se está en ello, y la interoperabilidad de los datos de la historia clínica entre el sector privado y el sector público, porque los pacientes somos los mismos y estamos yendo a los dos sistemas y muchas veces yo creo que también hay una manera de ahorrar dinero compartiendo información entre el sistema privado y el sistema público. ¿Eso lo veis factible, lejano, imposible? Necesario, Sí, urgente. Sí. necesario, pero yo creo que para eso el paciente debería tomar como más relevancia, ¿no? Y ser el paciente el que sea el dueño de esa historia clínica. O sea, la historia clínica no puede estar o en un hospital o en una clínica privada, sino que tiene que ser el paciente el que tenga esa historia y el que la gestione y el que dé esos datos o los lleve cuando tenga consulta o bueno, que tenga acceso a ellos, porque ahora mismo para acceder a la historia clínica es complicado, tienes que hacer una petición en el hospital, o sea, lleva una serie de trámites y burocracia que no se entiende cuando eres tú, el paciente, que son tus datos, o sea, y todo eso todavía tiene que mejorar bastante, ¿no? Antonio, ¿tu Yo opinión? digo la misma cosa que dije hace pocos minutos. Tenéis un avance en España indeniable, ¿eh? Porque si miro los tres puntos que dijiste, la receta electrónica. En Francia hoy el debate es digno de Freud, de Sigmund Freud. Y están aún haciendo una masturbación intelectual tremenda sobre esto y no sale nada. Yo oí de la receta electrónica, la primera vez que oí hablar de eso fue en Mataró, donde hay un grupo que se llama TIC en Cataluña o Cataluña en TIC o no sé qué, pero que es un grupo muy activo y presentaron esa cosa y los franceses que estábamos allí dijimos, pues no puede ser que en Francia no podamos hacer eso. Luego, la tarjeta electrónica, también la tarjeta electrónica tenéis cosas muy interesantes, prácticas y todo. En Francia gastaron más de 1 millar de euros. ¿Por qué lo gastaron sin lograr nada? Porque el gobierno francés dio los contratos a Aeroespacial, a ver si Airbus tiene una idea de la tarjeta electrónica,
Quizás por el avión sí, pero para los médicos, para los enfermos no. Y el otro a Orange, que es peor que Airbus en ese tema. O sea que cuando el gobierno francés o cuando los gobiernos, cualquier país sea, comprenderán que la investigación, que la innovación sale de las PME, PMI, las pequeñas y medianas empresas, pues así avanzarán las cosas. Pero en Francia no tenemos esa mentalidad. A veces digo, en Francia no tienen esa mentalidad. Y me vuelvo español. Bueno, de Nada todas más. formas, llamando a todos esos proyectos casos de éxito, tampoco creo que es así, ¿eh? Porque, hombre, receta electrónica sí está implantada en muchas comunidades autónomas, aquí en Canarias sí está implantada y funciona. Lo que no funciona todavía es pedir una receta en otra comunidad autónoma. O sea, ahí esa conexión no la tenemos, ¿no? Entonces, está muy fraccionado todavía, ¿no? Corrígeme si me No, no, estoy es así. equivocando, ¿no? Sí, sí. Tarjeta sanitaria única, francamente, ese Es el proyecto más retrasado de todos. está retrasado y, hombre, ahora parece que hay una nueva iniciativa, ¿no? Y se tiene la intención de implantarla en los próximos 5 años, puede ser. Vamos a ver si va a funcionar, ¿no? Porque creo que sí es importante tenerla. Y la historia clínica electrónica sí está implantada en cada comunidad autónoma y también en los hospitales privados, pero la que necesitamos es realmente la unificada, la única, ¿no? Y es un proyecto muy, muy complejo, que eso creo que vamos a llevar muchos años todavía antes de verla, ¿no? Yo me conecté a la página web del Ministerio de Salud y el proyecto que se presenta termina en el año 2009. O sea, los próximos pasos que se presentan en este proyecto es el 2009. Quiere decir que la crisis que nos entró aquí en 2008 ha frenado ese proyecto ha parado. completamente, ¿eh? Sí. Entonces tampoco estamos tan avanzados, por lo menos en esos proyectos. Pienso, bueno, receta electrónica sí, pero lo demás todavía no tenemos mucho avance. Muy bien. Respecto a retos de futuro, ¿cómo veis la aportación de las TIC en el sector sanitario? O sea, ¿qué cosas son las que creéis que las empresas tecnológicas os podemos aportar? Hablaba antes Antonio del hospital en casa, en lugar del hospital de La acudir al e-salud hospital. y salud y domótica. Eso es la mañana. Y la segunda cosa es, a ver si puedo decirlo en español, la educación terapéutica a domicilio de los pacientes crónicos, que sean los hipertensos, que sean los asmáticos, que sean los diabéticos, etcétera, etcétera. Una especie de educación terapéutica interactiva entre el domicilio y el médico referente o el hospital referente, etcétera, etcétera. Eso me parece que será una cosa muy, muy importante. Y claro, a larga escala para los que están bien y los enfermos no muy enfermos, es lo que se presentó en el proyecto TEMIS, que me parece que es un sistema de monitoreo que será muy avanzado, especialmente con esos sistemas de textiles inteligentes. Yo creo que hay mucho campo para mejorar y para implantar de tecnologías desde la teleasistencia, la gestión simplemente en hospitales, la explotación de los datos. Tenemos mucha información que no utilizamos. Si conseguimos explotar todos esos datos y darle un sentido a toda esa información, podremos hacer una medicina más personalizada para los pacientes, saber qué es lo que les viene mejor, ser mucho más eficientes en esa gestión de la enfermedad, lo que nos va a permitir también ahorrar muchos recursos, tener muchas menos complicaciones. Yo creo que hay millones de posibilidades, también en lo que comentabais, ¿no? En el proyecto TEMIS, para nosotros como pacientes de Parkinson, también cualquier... no sé, en el ámbito del control de movimientos, porque para nosotros también es muy importante, ¿no? Y que los pacientes, pues es una de las principales síntomas que tienen.
y que todavía se puede explorar mucho, y yo, pues desde el papel de representante de un colectivo de pacientes, lo que sí que me gustaría recalcar es que sí que se necesita esta visión, ¿no? O sea, que cuando se trabaje en algún proyecto para un colectivo específico o como pacientes crónicos en general, que se habla mucho de pacientes crónicos, de que cada vez hay un mayor número de pacientes crónicos, está envejeciendo la población, pues que pensemos en no como administración solo, no como solo empresas tecnológicas, sino también como pacientes, porque al final todos somos pacientes o lo vamos a hacer, eso seguro, en un futuro cercano. Entonces, que se tenga en cuenta esa visión de los pacientes, que tengamos en cuenta si esta tecnología que estamos desarrollando es una tecnología que puede ser útil, ya no útil, sino que se puede usar, o sea, que es fácil de usar y que lo podemos incorporar en nuestro día a día. Estoy de acuerdo, completamente. Lo que estamos haciendo es sentando bases, ¿no? Nuestros sistemas tienen que estar fiables, seguros, muy importante. Yo creo que los pacientes también tienen el derecho de que sus datos estén bien protegidos, ¿no? Y que luego los datos sean fiables y cuando el paciente acceda a ello, que sea fácil, ¿no? Entonces yo creo que estamos justo un puntito delante, ¿no? O sea, todavía no hemos conseguido ni la fiabilidad, en la seguridad todavía también estamos ajustando, ¿no? Nos falta un poquito. Hablando ahora de nosotros mismos, ¿no? Estamos preparando, siempre estamos pensando, vamos a publicar o vamos a enviar al paciente ya los resultados de la analítica, ¿no? Entonces hicimos primero, tenemos los protocolos de seguridad, tenemos los datos fiables. Yo no puedo mandar al paciente un dato erróneo, eso es imposible. Tenemos o sea, no podemos equivocarnos, ¿no? Entonces es complicado, no es fácil. Técnicamente es posible, tenemos ya todas las herramientas, creo, pero tenemos que, o sea, son muchos factores y estamos, vamos, la verdad, caminando con pies de plomo, ¿no? Va a ser el futuro. Bueno, hay otro aspecto también muy importante, ¿no? Queremos darle automáticamente al paciente, por ejemplo, los resultados de una analítica, y si le mando una mala noticia, no es mejor que hay alguien quien la comunique, ¿no? Ese tipo de factores hay que tenerlos por lo menos en cuenta, ¿no? Entonces, técnicamente muchas cosas se pueden hacer. Cuando se empieza a implantarlos, muchas veces se quedan en pilotos, ¿no? Porque surgen problemas y las cosas no siempre son tan fáciles. Muchas ideas, buenas ideas, pero cuando los quieres poner en práctica, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces tener eso en cuenta, ¿no? Pero bueno, el futuro es ese, y es verdad que el paciente es el autónomo de sus datos y tiene todo el derecho de tener acceso a ellos y los va a tener, ¿no? Claro, yo creo que aquí enganchamos un poco con la mesa anterior respecto al tema del miedo a sacar los datos. Y yo que trabajo mucho en sistemas sanitarios y hospitales, pues es verdad que muchos de los datos que hay en las bases de datos que pueden ser explotados, anonimizamos y se explotan científicamente por parte de los médicos, pero es verdad que a un paciente, lo comentaba, yo creo que a una persona que no es conocida ni famosa ni la conoce todo el mundo, pues sus datos para él son muy importantes, para el resto tampoco son importantes para la comunidad científica, que es la que lo puede explotar. Entonces yo sí que creo que a veces nos ponemos nosotros mismos nuestros propios límites, más que... Es verdad que la LOPD, la Ley de Protección de Datos, son los sanitarios, son los de mayor seguridad, los que más protegen, y hay que tener muchísimo cuidado, justamente por eso. Pero por otro lado yo creo que nos impide el avanzar en eso, en poder proporcionar mucha más información a los pacientes y que el paciente participe también en su historia clínica. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, ahora en uno de los temas que se habla mucho es los servicios no presenciales, o sea, la atención al paciente sin que el paciente esté delante, porque muchas veces pues hacemos ir al paciente cuando en realidad no es necesario que vaya, independientemente por teléfono o a través de internet o a través de teleconsulta. La tecnología existe, es una cuestión de dar los pasos desde mi punto de vista. Bueno, creo que me están diciendo que nos tenemos que terminar. No sé si queréis comentar algo más. En principio, bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por vuestra presencia también.